Muy bien, chicos, vamos a esperar a que sus compañeritas se conecten. Les digo que aquí en esta materia nadie se conecta. Qué barbaridad. Karina, que se está lanzando. Es farmacología, ¿verdad? No, Adolfo, creo que no estuvo en la materia anterior. Vamos a dar 40 minutos de salud pública y los últimos 20 minutos vamos a dedicar a farmacología. Que dejen que se ve si se anexan. Vamos a dar otro minutito más. Sí. ¿Qué tal? Muy bien, niños. Ok. Muy bien, vamos a empezar entonces con la clase de salud pública. Hoy vamos a continuar con lo del proceso salud-enfermedad, ¿sale? Y dentro de la salud-enfermedad encontramos la historia natural de la enfermedad. Todo lo que acabamos o todo lo que ya vimos anteriormente, vamos a agregarlo prácticamente a esta historia natural de la enfermedad, que es bastante importante y que ustedes deben de conocer, porque una de las tareas principales que vamos a hacer posteriormente va a ser historias naturales de la enfermedad con distintas enfermedades. Ok. ¿Alguien me puede decir qué es o cómo se define la historia natural de la enfermedad, niños? ¿Alguien que me pueda decir? Se los dejo al aire para que me puedan decir. Vamos a ver, alguien me la escribió. Perdón, no lo escuché. ¿Quién fue? Adolfo. ¿Quién me puede describir o qué es historia natural de la enfermedad? ¿No? ¿Nadie? Bueno, vamos a continuar. Yo, Ah, dígame, Adolfo. describe la evolución de la misma sin intervención médica
desde que antes se inicie interacción entre el individuo y su ambiente biopsicosocial hasta ¿sí? su resolución en recuperación, cronosidad o muerte. Ok. Muy bien, Adolfo. Efectivamente, nos va a describir desde el que el paciente está completamente sano hasta que el paciente está enfermo, hasta la resolución de la enfermedad. Para eso me va a servir la historia natural de la enfermedad y todas y cada una de las enfermedades tiene una historia natural de la enfermedad. Es decir, es un orden cronológico, pero es la interacción de otros factores, como lo vamos a ver en un momento con la tríada ecológica, que nos va a dar resultado de este tipo de enfermedades, ¿sale? Bueno, de cualquier tipo de enfermedad. Pues toda enfermedad tiene una historia natural de la enfermedad y cada una de ellas también tiene un periodo importante que nos va a dar precisamente toda la evolución. Nos comenta aquí Diana, Vianney, es la evolución del proceso patológico desde su inicio hasta la resolución sin intervención del hombre. Eso es algo bien importante, chicos. Para yo conocer la historia natural de una enfermedad, necesito ver toda la enfermedad y todo su proceso hasta la resolución sin dar nada. Pero abajo de la historia natural de la enfermedad tenemos un cuadro que se llama prevenciones, prevención primaria, secundaria y terciaria. Eso se creó una vez estudiada la enfermedad para poder ir tratando cada uno de los periodos que está siendo dentro de la historia natural de la enfermedad, porque a veces no la podemos detener y ya presentó la enfermedad, entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer? ¿Sale? Eso lo vamos a ir viendo ahorita paulatinamente con lo que estamos nosotros observando. Ok, entonces, como decía ahorita Adolfo, nos dice que la teoría de la naturaleza de la enfermedad dice que es una idea ecológica de la salud y la enfermedad. Aquí, bueno, vamos a tener grados de adaptación o de desadaptación. Recuerden que la salud es el estado normal, equilibrado, homeostático prácticamente de lo que es lo biológico, lo psicológico y lo social, ¿sale? Entonces, si nosotros llegamos a un grado de desadaptación, entonces estamos creando una enfermedad o nos estamos enfermando de algo, ¿sale? Esto propiamente en el organismo, pero no solamente el organismo, sino también en el medio en el que vive, ¿sale? Toda enfermedad tiene factores de riesgo y factores de protección. Entonces, si tenemos un factor de riesgo, el ambiente también es un factor de riesgo propicio. Si hay una propicio, como lo estábamos viendo, por ejemplo, con el dengue, pues nos vamos a enfermar, ¿sale? En la relación ordenada con acontecimientos derivados de la interrelación del ser humano con su ambiente, ¿sale? Que lo llevan a un estado de salud, un estado de homeostasis, un equilibrio entre el medio interno y el medio externo. A eso se refiere homeostasis. Al que lleva a un grado de desadaptación o desequilibrio, es decir, la enfermedad, la cual se resuelve mediante diferentes opciones, ya sea que regresemos de nuevo a la enfermedad, que tengamos una cronicidad de lo que nos enfermamos, de que se agrave la enfermedad, de que nos curemos de la enfermedad, pero tengamos secuelas de la misma, como tal, o que lleguemos a la muerte, ¿sale? Eso es todo un proceso cronológico que puede llevar a cabo una enfermedad. Por ejemplo, la gripa, podemos estar sanos, nos enfermamos de gripa, tenemos ciertos síntomas y, ¿qué es lo último? Se resuelve. Volvemos a un estado sano. Vamos a lo del COVID. Estamos sanos, nos enfermamos de COVID, continúa con nuestros síntomas de COVID, nos quitamos el COVID, pero a veces llegamos a tener secuelas, ¿sale? Vamos con otra cosa. Estamos sanos, tenemos un infarto, nos da el infarto. Pueden haber tres caminos diferentes. Que el infarto cure y no tengamos ninguna secuela. Que el infarto no se cure y tengamos secuelas. Se curó, pero tenemos secuelas. Que el infarto se cure, pero tengamos complicaciones del mismo infarto. O que el infarto se complique y que muramos, ¿sale? Entonces, esa enfermedad tiene distintos desenlaces que podemos llegar a tener durante la cronicidad de la enfermedad. ¿Sale? No todas las enfermedades tienen esa parte. Otro ejemplo, estamos sanos, tenemos factores de riesgo, nos enfermamos, tenemos diabetes. La diabetes es un estado que se va a volver, tenemos un estado agudo, quitamos este estado agudo y nos volvemos después crónicos. ¿Por qué? Porque tenemos que continuar con el medicamento. Puede llegar a ser crónico sin ninguna otra alteración o tenemos complicaciones agudas o a complicaciones crónicas que nos van a dar secuelas. ¿Sale? Entonces, a eso se refiere precisamente la historia natural de la enfermedad. Muy bien, déjenme cambiar a la siguiente.
Muy bien. Entonces, tenemos precisamente que el estudio de la historia natural o génesis o evolución natural de la misma enfermedad. Primero estamos en un proceso sano y posteriormente nos volvemos a un estado enfermo. Aquí, bueno, va a ser indispensable la tríada ecológica que ya habíamos hablado en su momento en epidemiología. Y de estos, pues vamos a tener factores ecológicos que nos van a dar como resultado ya sea un estado de equilibrio, es decir, salud, o un estado de desequilibrio, enfermedad. Existieron, bueno, si nos vamos a la historia de la historia natural de la enfermedad, uno de los autores principales, que no es el padre de la historia natural de la enfermedad, fue Bichard en 1972. Él mencionaba una ley de los tres estados, un primer fenómeno, un segundo fenómeno y un tercer fenómeno o realidad básica. El primer fenómeno es como antes de estar enfermos, pero hay factores de riesgo. Un segundo que es la experiencia, ya nos estamos enfermando y ya tenemos la experiencia de la enfermedad. Y un tercer fenómeno que es la realidad básica es posteriormente a que tengamos la enfermedad ya crónica o tengamos complicaciones o muerte de la misma enfermedad. No es lo mismo que la triada ecológica que ahorita vamos a comentar. Nos dice que la enfermedad natural de la enfermedad, si checaron el libro que les envié de Ciencias de la Salud de Higashida, que no solamente trae la historia natural de la enfermedad, sino que también le sirve para anatomía, nos dice que es un esquema geométrico, porque es un cuadro donde tenemos distintas variantes, un escaloncito y más cuadritos que dan un aspecto geométrico, pero cronológico de lo que vamos a estar nosotros estudiando. ¿Sale? Mencionan que es como un esquema cartesiano, si acordamos las clases de geometría en su momento de la primaria y de la secundaria, pues da como tal un esquema cartesiano porque da un tiempo en una forma ordenada en dos espacios determinados. Esos dos espacios determinados, si leyeron la información, es un estado prepatogénico y un estado patogénico, ¿sale? Entonces, por eso son espacios en un tiempo y en una forma ordenada. ¿Sale? Un espacio donde puede haber enfermedad y en el otro donde no la hay. En pues de esos espacios nos dice que cabe un espacio de tiempo, se encuentra una ruptura del equilibrio del hospedero, ¿sale? Sometido a factores determinantes y envueltos en un ambiente. ¿Qué es un desequilibrio del hospedero? Es decir, un desequilibrio del ser humano que nos va a dar como resultado una enfermedad. ¿Pero qué va a estar atrás de la enfermedad? Factores predispositivos, factores de riesgo que nos van a hacer que nos enfermemos. Y un segundo punto nos dice que la evolución del proceso de salud-enfermedad en términos de fisiología interna, es decir, el medio interno, en el que este proceso va acompañado de sus regularidad o irregularidades y un punto de resolución, cura, muerte o en un estado intermedio. ¿Quién es el padre o quienes son los padres de la historia natural de la enfermedad? Son Level y Clark, ¿sale? Ellos en 1965, a completando lo que ya nos había dicho Bachelard, a complementan esta historia natural de la enfermedad y lo regeneran y la forman como tal. Hasta este momento es la que nosotros usamos para ver la naturalidad de la enfermedad, ¿sale? Ellos dijeron que no solamente es un factor biológico lo que nos está afectando a la persona o al paciente, sino participan simultáneamente los factores sociales, ¿sale? Como una causalidad. Y ellos de hecho dijeron, no nada más es una sola causa, es multicausal la enfermedad, ¿sale? Y esto pues ha unido no solamente a lo social, tenemos que es un hospedero y que hay un medio ambiente. Ellos le dieron auge precisamente a esa parte, que recordemos que la triada ecológica es el huésped, el medio ambiente y el agente. Pero ¿en dónde se va a encontrar el agente? En el medio interno. Veíamos en el dengue. ¿Dónde se va a encontrar el dengue, que es el agente? En vector. ¿Dónde se encuentra el vector, que es el Aedes aegypti? En el medio ambiente. ¿Sale? ¿A quién van a afectar o a infectar? Al hospedero, es decir, al ser humano. Entonces, esto nos dijo que es un conjunto de caracteres vinculados y de hecho la tríada ecológica, la tríada precisamente va vinculada, ¿sale? Aquí pues propusieron pues un paradigma para enfocar la promoción de salud y la prevención de las enfermedades en su estado más amplio. Todo lo crónico, bueno, toda lo cronológico de la enfermedad que estaba viendo Level y Clark. Pues es un esquema que puede ser aplicado a cualquier tipo de enfermedad. Todas las enfermedades, sean no transmitibles o transmitibles, se pueden hacer una historia natural de la enfermedad.
En este, pues tenemos que ordenar por conocimientos, promover los hallazgos mediante la investigación. De hecho, la historia natural de la enfermedad va de la mano con el método científico. Los factores psicosociales y culturales. Recordemos que tenemos una triada importante del ser humano, que es psicológico, social, cultural y aparte también biológico. Y tenemos la triada ecológica que nos describe Lebel y Clark. Y las consideraciones de la enfermedad como un proceso y no como un solo estado, sino es un proceso cronológico que va a llevar a cabo un desequilibrio en el medio interno y externo del paciente. Entonces, déjenme adelantar un poquito a ver si la tengo. Ok. Ese es el modelo que nos dice Lebel y Clark. No sé si ya lo vean en la pantalla. Tenemos dos periodos, ¿sale? El periodo prepatogénico y el periodo patogénico, ¿sale? El periodo prepatogénico es aquel en el que el paciente se encuentra, entre comillas, en un equilibrio entre el medio interno y el medio externo, y donde tenemos la tríada ecológica que va a estar en suma coordinación como tal, que tenemos el agente de la enfermedad, el huésped, que es el ser humano, y los factores ambientales que van a producir estímulos al ser humano para que se enferme o que tengamos el agente y se enferme nuestro paciente, ¿sale? Ese es el primer periodo. El periodo patogénico es cuando ya se presenta toda la enfermedad con su resultado al término de la misma, ¿sale? Voy a volver a la diapositiva que teníamos para ir explicando precisamente esto. Ok. Entonces, bueno, espero que se conecte, espero que ya la puedan visualizar. Tenemos que la historia de la enfermedad o la génesis o la evolución de la enfermedad se divide en estos dos periodos. El periodo de génesis o periodo prepatogénico. En este vamos a interactuar precisamente la tríada ecológica, agente, huésped y ambiente, que van a ser factores potencialmente productores de enfermedad. Vamos a poner de ejemplo la diabetes. Tenemos un paciente que tiene 48 años, está relativamente sano, pero está obeso. Eso es un factor de riesgo que tiene el paciente. Su ambiente no es propicio. ¿Qué tiene? Su esposa cocina con grasas, cocina con carbohidratos altos, alimentos con altos carbohidratos. Es un ambiente. ¿Cuál es el agente? El paciente que va a tener bajas de insulina y que no está metabolizando bien la glucosa. Entonces, ya ahí tenemos la triada ecológica de este paciente. Vamos con el dengue. Tenemos un paciente que vive en Veracruz, no descarchalizan, ese es el ambiente, el paciente es joven, pero ese es el huésped, tiene un ambiente que no es propicio para él, pero es propicio para el Aedes aegypti, va a tener el Aedes aegypti y el dengue, lo va a picar y entonces vamos a tener que el paciente se enferme. Entonces ahí tenemos la tríada ecológica. Como ven, en enfermedades no transmitibles y en enfermedades transmitibles podemos tener esa tríada. ¿Qué va a pasar? Que en algún momento va a haber una ruptura del equilibrio en el sistema ecológico, que es el que acabamos de hablar, que va a originar una pérdida de la homeostasis en el individuo y vamos a tener el proceso de la enfermedad. Va a ser multicausal, porque no solamente un efecto o una causa va a tener como tal resultado de la enfermedad. Y vamos a tener va a tener una prevención primaria. No nos vamos a meter todavía a esa parte porque es la segunda parte de la enfermedad natural de la enfermedad. El periodo de evolución o natural, que es el patogénico, tenemos que es el proceso completo evolutivo de la enfermedad que va a estar afectando al hospedero, en este caso el hombre, desde la primera interacción de los estímulos importantes, de los factores de riesgo, hasta una respuesta y la repercusión de la enfermedad. Y la patogénesis, pues vamos a tener una patogénesis temprana, un horizonte clínico y daño, incapacidad, invalidez o muerte del paciente. Esto es hablado en general, ahorita lo vamos a ir desglosando. Ok. Entonces tenemos que el curso de esta enfermedad pues va a tener distintos cambios. Una repercusión en la salud antes de que la enfermedad se manifieste, ¿sale? Que son un periodo preclínico antes de que la enfermedad se establezca como tal o que tenga signos y síntomas. Un periodo subclínico prácticamente. Una recuperación después de que la enfermedad termine o cruzó el horizonte clínico. Ahorita vamos a explicar qué es un horizonte clínico. La evaluación de la cronicidad.
No todas las enfermedades se curan y algunas tienen cronicidad, como diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia, hipotiroidismo, hipertiroidismo, entre otras. Un desarrollo de las secuelas. Algunas no crean cronicidad, pero hay secuelas. Ejemplo, COVID, que tiene secuelas, algunas cirugías, algunas enfermedades como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, ¿sale? Que puede haber recaídas, como por ejemplo el herpes. El herpes tratamos, no se cura porque queda cierta cantidad del virus guardado en las células de los nervios y puede haber recaídas y volver a tener herpes, ¿sale? Enfermedades como desencadenantes a predisposiciones de otras enfermedades. Ejemplo, la diabetes puede ser, eh, este, ¿cómo se llama? Desencadenante de otras como la hipertensión, la dislipidemia, la obesidad, la desnutrición, entre otras enfermedades. O el último caso es que el paciente muera, ¿sale? Es como el último escalón que no queremos llegar en algunas enfermedades. En otras, pues es inevitable que lleguemos al estado de la muerte. Ok, ok. Muy bien. Y Level y Clark nos decía, y se iban mucho con lo que es el agente y el ambiente, nos decía que el agente pues es el tipo biológico, físico, químico, que es lo que veíamos en parte de epidemiología, cuando veíamos la tríada ecológica, la calidad, que es la infectividad, la patogenicidad, la virulencia de lo que estamos teniendo de agente, la cantidad, que es el número, el volumen, la carga y el tiempo de exposición del agente al que nosotros estamos propensos, la proliferación y la neutralización de este tipo de agentes. El ambiente, pues tenemos que son aspectos físicos, es decir, geografía, dónde nos encontramos, los centros de población, qué cantidad de población hay, qué tipo de vivienda tenemos, cuánta contaminación existe, porque hay enfermedades que los agentes son físicos o químicos, como por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en una mina o en una industria, el agente es físico y químico, el aspecto es la contaminación que nos está causando a nuestro cuerpo, ¿sale? Biológicos es que la flora y la fauna, volvemos a lo del dengue, hay Aedes aegypti, eso es la fauna, la flora, estamos con muchos, con agua y estancada y todo lo demás, pues es lo que va a hacer el efecto en la gente, va a proliferar, nos va a contagiar, ¿sale? Socialmente, pues la demografía, la escolaridad que tengamos, las ocupaciones, ingresos, vestidos, vivienda, recreación, seguridad social, la atención médica que tengamos, también es un efecto del ambiente que nos puede ser propicio para nosotros. Vivimos hasta la sierra y no hay un médico, una enfermera que me pueda tratar, pues me voy a enfermar, me voy a complicar, me voy a morir, ¿sale? Cultura, pues los hábitos, creencias y costumbres y que sean favorables o desfavorables. Por eso les digo que todo lo que vimos anteriormente de la cultura, los tipos de viviendas o los tipos de centros, los tipos de pacientes, todo ese tipo de cosas que vimos en las clases pasadas, se va a anexar precisamente a la historia natural de la enfermedad. Todo lo que vimos se anexa o llegamos a esta conclusión de la historia natural de la enfermedad. Entonces empecemos a desglosar el periodo prepatogénico. Tenemos que va a corresponder al tiempo de que las personas están sanas, es decir, se encuentran en un equilibrio de homeostasis entre el medio interno y el medio externo, entre yo, que yo estoy todo lo mío, con mi medio externo, que es todo el ambiente. Muy bien. Y entonces aquí tenemos con este periodo la tríada ecológica, que es la que estamos mirando aquí, ¿sale? Que tenemos que el individuo cuenta con el huésped, que es el individuo, lo que es el agente, que es la enfermedad o el vector que nos va a estar transmitiendo, y el medio ambiente. Si todo esto se llega a desequilibrar, tenemos precisamente una enfermedad, ¿sale? Todo esto, así como vienen las flechitas, van a interactuar entre uno y otro. El medio ambiente también nos puede hacer que no nos enfermemos, por eso es importante esta triada ecológica. Y entonces tenemos que va a permitir una subsistencia del agente causal de la enfermedad, es decir, las circunstancias naturales, la persona o animal vivo. Vamos a tener que el ambiente va a ser un conjunto de condiciones que van a influenciar en la afectación de la vida del organismo. Y vamos a tener que la persona va a tener estímulos que van a producir la enfermedad, van a interactuar con el ambiente y el agente, y vamos a tener que esta interacción entre el agente causal y el huésped va a haber un desequilibrio en determinado momento y se va a enfermar el paciente. Chicos, dudas, preguntas hasta el momento que tengan, niños.
Pueden hacer las preguntas por el chat. Si no pueden hablar, por favor. A ver. Nada de eso. Ok, parece que no, dice Viviana. Vianey, también Gerardo. ¿Los demás no tienen dudas? No. Ok, creo que no. Muy bien. Vamos a ver, ya que no tenemos dudas. Enriqueta, por ahí anda Enriqueta. ¿Qué tal? Para que encienda su micrófono, Enriqueta. No, no puede prender su micrófono. Ok, no todo bien. Ok, Keta, porfa, prendan su micrófono, porque si todo va claro, vamos a empezar con las preguntas. Sí, Keta, sí puede prender su micrófono. Sí, profe, ya. Ok, perfecto, Keta. Muy bien. Entonces, ya definimos ahorita la historia natural de la enfermedad. ¿Cuál es la tríada ecológica, Keta? ¿Cuál es la tríada ecológica, Keta, y para qué nos sirve? Espéreme, Gerardo. ¿Cuál es la que? La tríada ecológica, ¿y para qué le sirve? Aquí Adolfo contesta. Adolfo, ¿no puede prender su micrófono para que nos conteste en viva voz y para qué nos sirve? No, ok. Repita, por favor. ¿Cuál es la tríada ecológica, Enriqueta, y para qué le sirve? Sí, no, no. Ok, chicos. A ver, Gerardo. Recuerdo que de tres, de los tres, solo me acuerdo que era, creo que Ah, era huésped, y no me acuerdo cuál otro. ok, Enriqueta. Gracias. Por eso es Ese, el huésped, la Que gente era y el ambiente. muy bien, Mode. y el ambiente. Así es. Efectivamente, gracias, Mode. Sí, huésped, agente y medio ambiente. Apréndase bien esa parte. ¿Para qué nos sirve? Es una interacción entre los tres que nos van a causar un equilibrio o un desequilibrio en algún determinado momento. Para prevenir enfermedades, diagnosticarlas, para combatirlas. Mm, No, Gerardo. No, Adolfo. No es tanto para diagnosticarlas y prevenirlas. Bueno, sí para prevenirlas, pero ya conociendo a la gente. Pero en sí es una interacción entre uno y otro que nos va a hacer ya sea la protección, es decir, el equilibrio o el desequilibrio entre las enfermedades. Quiero que pongan mucho, bueno, que traten de comprender esta parte porque la siguiente tarea es que ustedes me creen una historia natural de la enfermedad. ¿Sale? Bueno, las próximas tareas. Les voy a dejar una historia de una enfermedad y ustedes me van a desarrollar toda la historia natural de la enfermedad. Por eso es importante que ustedes aprendan y sepan esta parte. ¿Sale? ¿Por qué interactúa y todo lo demás? Muy bien, vamos a continuar entonces. Entonces, como les comentaba, dentro del periodo prepatogénico, bueno, este va a ser antes de que se presente la enfermedad, es necesario que se presenten todos los componentes de la tríada ecológica y que nos ayuden al desequilibrio. Si falta uno de ellos, no se puede dar una interacción y no hay enfermedad. Si no tenemos agente, no nos enfermamos. Si no hay medio ambiente que propicie para que nos enfermamos, no nos vamos a enfermar. Si no tenemos un huésped o si el huésped no es susceptible, no se va a enfermar. ¿Sale? Entonces, para eso necesitamos los tres componentes y por eso venía el triangulito así juntito y las flechitas de interacción porque requerimos los tres. ¿Sale? Cuando entran en desequilibrio los tres, o por lo menos uno de ellos y crea el desequilibrio en los demás, vamos a tener un proceso patogénico en el hospedero, precisamente el segundo periodo, que es el periodo patogénico. Tenemos un horizonte clínico que es precisamente esta, bueno, no tenemos la raya, pero es una raya entre el estar y no estar enfermos, ¿sale? Ese horizonte clínico nos hace que nos enfermemos en determinado momento y entonces tengamos las demás alteraciones que ahorita vamos a tocar en el periodo patogénico. ¿Qué es el periodo patogénico?
va a corresponder desde que nos enfermamos, desde que tenemos un estado antes de presentar los síntomas hasta que los presentamos, todo el cuadro florido de la enfermedad y hasta que haya una resolución. La resolución puede ser que nos curemos, que nos tengamos una complicación, cronicidad, secuelas, invalidez o muerte. ¿Sale? Hasta ese momento se va a acabar nuestro periodo patogénico y volvemos a estar, si es que nos curamos, en un estado de nuevo prepatogénico. Entonces, ¿qué tenemos? Se divide en dos etapas. Tenemos la etapa clínica, perdón, subclínica y clínica. La subclínica es el periodo de incubación. Es antes de que presentemos los síntomas y signos, ¿sale? Entonces, aquí es el tiempo en que la gente tarda en multiplicarse si es que estamos hablando de un bicho, de un microorganismo, y causa cambios unicelulares bioquímicos o en el huésped. O no tanto multiplicarse si estamos hablando de enfermedades no transmitibles, sino en cuanto haga el efecto la enfermedad que ya estamos ahí teniendo hasta que tengamos esos cambios celulares y químicos en nuestro cuerpo. Ejemplo, volvamos a lo de la diabetes. La diabetes no tiene como tal un agente. El agente, digamos, lo que es la disfunción de la insulina en nuestro cuerpo y el que no podamos metabolizar la glucosa en nuestro cuerpo y entonces estemos inundados de glucosa, de azúcar en nuestro cuerpo. ¿Cuándo se va a presentar los síntomas y signos? Hasta que ya haya unos cambios celulares y bioquímicos importantes en el cuerpo, voy a yo a dar el diagnóstico clínicamente por el cuadro florido, es decir, los síntomas y signos del paciente con diabetes, ¿sale? Y de ahí de lo subclínico pasamos a lo clínico, es decir, cuando ya pasamos todo el horizonte y ya nos estamos enfermando realmente y tenemos ya ahora sí todo el cuadro clínico de la enfermedad. Volvamos a la diabetes. Antes no teníamos síntomas, después tenemos síntomas. ¿Qué síntomas? Que nos dé mucha sed, que nos dé mucha hambre, que nos den muchas ganas de hacer pipí, que perdamos peso, que son las 4 P's que tenemos dentro de la diabetes, que es polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. Entonces, esa es la etapa clínica que tenemos en el periodo patogénico. Vamos a tener síntomas y signos específicos, ¿verdad? Esto va a ser manifestaciones iniciales de la enfermedad, inespecíficos porque la mayor parte de las enfermedades vamos a tener esas alteraciones. Vamos a lo del COVID. Por ejemplo, COVID e influenza tiene la misma sintomatología, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, fiebre, que son síntomas inespecíficos que siempre vamos a estar teniendo allí, ¿sale? ¿Cuándo se vuelven específicos? Cuando el cuadro clínico se vuelve florido y entonces ya tenemos dolor de cabeza, malestar general, artralgias, mialgias y ya podemos decir, es alta, excepto uno, este, es altas, ya tenemos ahí más alteraciones y ya son propias de la enfermedad, ¿sale? Pérdida del olfato, bueno, excepto uno, pero a veces no se presenta, ¿sale? Y pérdida del gusto, la disgeusia y se me fue el otro pelo. Disgeusia es falta del gusto. Muy bien. Vamos a ver qué nos escriben en el chat y que se presentan primero el COVID. Es cuadros inespecíficos porque no todos presentan lo mismo. Aún no sabemos bien de esa enfermedad. Y posteriormente pues tenemos la cronicidad, que vamos así como en escalerita. Periodo subclínico, periodo clínico donde hay síntomas inespecíficos, síntomas específicos. Posteriormente tenemos la cronicidad en ese cuadrito o en esa escalerita, donde se van a manifestar los signos y síntomas ya de un estado crónico. Vamos subiendo la escalerita, el siguiente escalón tenemos las complicaciones, que son enfermedades involucradas con otras afecciones del organismo, fuera de la afectación inicial, ¿sale? Continuamos con la escalerita, tenemos secuelas. En esta, pues es una etapa en la que la persona presenta algún tipo de invalidez o alteraciones permanentes que ya no se las vamos a quitar. Y el último escaloncito que puede ser que llegue el paciente o no, que es la muerte, que es la etapa final de la enfermedad, ¿sale? Hay enfermedades que ya ahora conocemos, que ya supimos la enfermedad natural de la enfermedad y que podemos intervenir en alguno de esos procesos para que no llegue a la muerte de nuestro paciente. Entonces volvemos a este cuadro importante. Patogénesis temprana, y aquí es donde tenemos precisamente los estados. La enfermedad descendible tempranamente, que se divide en dos, que es precisamente el estado subclínico y el estado clínico.
la enfermedad avanzada, donde tenemos precisamente los estados que habíamos comentado, con signos, síntomas inespecíficos, estados específicos, signos y síntomas específicos. Tenemos la cronicidad, la convalescencia, si es que hay convalescencia en el paciente, y posteriormente pues podemos llegar a la recuperación, que haya estados crónicos o de incapacidad y muerte. Son los tres estados en los cuales nosotros podemos tener a nuestro paciente con este periodo de patogénico. Aquí hay otra forma de representar la historia natural de la enfermedad, que a mí sinceramente me gusta muchísimo más, ¿sale? Periodo patogénico, tenemos la tríada ecológica, tenemos la puerta de entrada con nuestro horizonte clínico, que sería esta rayita, tenemos los signos y síntomas específicos, los específicos, las complicaciones, secuelas o también estados de invalidez y muerte, ¿sale? Vamos a ver qué nos pusieron aquí en el chat. Profe, no puedo ver las diapositivas. No sé. ¿Los demás sí pueden ver las diapositivas, chicos? Mode dice que sí ve las diapositivas. Los demás que no. ¿Los veo Sí, conectados? Sí, sí. Ah, quién sabe, entonces sí. No, pues quién sabe qué le pasa a ustedes, viene. Pero pues todos los demás sí la ven. De todos modos, pues, se las voy a pasar, ¿sale? Entonces, como les dije, a mí sinceramente esta diapositiva, así como está esta historia natural, me agrada muchísimo más para hacer nuestra historia natural de la enfermedad. ¿Sale? Ok. ¿Dudas, preguntas hasta este momento con la historia natural de la enfermedad? Es porque ya sabe mucho por eso. ¿Quién sabe mucho, Adolfo? ¿Dudas, preguntas, chicos? no, No. ¿Qué más? Parece que Gerardo. Es que Gerardo tiene la ventaja de que ya estudió enfermería, como creo que es técnico general. Entonces, no es que sepa mucho, es que ya conoce algunos temas. Para los que no conocíamos estos temas, pues son nuevos, pero debemos de repasarlos. Parece que no, dice Vianney, parece que no, Ana Cecilia. Ok. Vamos a quedarnos hasta ahí con la historia natural de la enfermedad. Me faltan los periodos de prevención, que son importantes. Aún no los voy a dejar hacer alguna historia natural de la enfermedad, de alguna patología, pero ya llegará su momento en que la van a hacer, ¿sale? Y de hecho, yo creo que va a ser parte de su evaluación de este último mes, ¿sale? Muy bien. No hay dudas, no hay preguntas, chicos. Entonces, vamos a conectarnos ahorita ya a la siguiente. Vamos a ir con farmacología, que es lo que vamos muy atrasados en eso. Vamos a tocar el siguiente tema, que son los aminoglucósidos. Entonces, ahorita los veo, chicos, en la siguiente clase. Bueno, en los siguientes 20 minutos de la siguiente clase, chicos. Ya para terminar. Entonces, desconecto esta. Ahorita nos vemos, chicos.